Hey, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el DOM, el Document Object Model. Entonces vamos a partir del proyecto anterior en el que teníamos la barra lateral y el modal con el formulario y vamos a empezar. Lo primero que tenéis que hacer es bajaros el repositorio, está en mi GitHub, github.com, JavaScript de noob a pro. Y aquí abajo tenéis el sidebar menu modal, que es el proyecto que hicimos la última vez, o bien os descargáis el zip, os descargáis todos los archivos y luego los pasáis a una carpeta, o bien uno a uno los podéis copiar, así. Los podéis copiar en RAW, Control A y lo copiáis todo. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto ya lo sabéis hacer. Y os lo lleváis a vuestro Visual Studio Code. Vamos a ir live, botón derecho, Open with Live Server, o bien aquí mismo, Go Live, aquí lo podéis abrir y os va a llevar al puerto 5500, y este es el proyecto en el que nos quedábamos, ¿no? Un proyecto en el cual este botón servía para ocultar el menú lateral y el botón de Sign Up mostraba un form, un formulario en el cual podíamos rellenar, pero en aquel momento no hacíamos nada más. Entonces el final de todo esto va a ser aquí, cuando rellenemos esto nos va a añadir validación, es decir, nos va a decir, cuando le damos al submit, si lo dejamos en blanco, nos avisará de que tenemos que introducir los datos, ¿no? O si el mail no tiene el formato de mail, pues nos avisará de que debemos dar un formato que sea test@test.com, etc. ¿De acuerdo? Añadir la validación al formulario es el objetivo final. Pero primero tenemos que conocer bien qué es lo que se puede hacer con el DOM, cómo buscar los elementos del DOM, cómo cambiar su HTML, etc. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a comenzar en la teoría, en la parte en la que lo dejamos. Lo dejamos en los objetos. Y vamos a seguir un poco con los objetos, porque al final hemos dicho que el DOM se comporta como un objeto, el document se comporta como un objeto. Y vamos a estudiar las propiedades y los métodos. Entonces vamos a inspeccionar el sitio web en el cual estamos trabajando. Ahora vamos a utilizar la consola para explicaros un ejemplo de un objeto que al principio parece que no tenga mucha relación con todo lo que estamos hablando del DOM, pero que enseguida vais a ver que se vincula muy bien y que tiene mucha relación. Y aquí tenemos los elementos, ¿no? La estructura del DOM de la que hemos hablado, ¿no? Entonces, en una consola, no hagáis caso de estos mensajes de error, porque la consola siempre contiene algún tipo de error o mensaje o lo que sea, y normalmente no tienen importancia. Aquí vamos a experimentar con los objetos para aprender un poco más de ellos, ¿no? Vamos a crear un objeto desde el comienzo. Declaramos un objeto como new object. Bien, entonces si ahora miramos qué hay dentro de cliente, pues nada, porque me he equivocado al cliente. Lo que vemos es un objeto vacío, así que hemos creado un objeto vacío. Ahora el tema es cómo vamos añadiendo propiedades a este objeto vacío. Pues vamos a añadir una propiedad que sea el nombre, por ejemplo. Cliente.nombre es igual a hypermarket. Bien, si volvemos a chequear qué hay dentro de cliente, ahora vemos que hay una pareja de propiedad y valor. Y podemos ir añadiendo diferentes propiedades e ir construyendo nuestro objeto campo a campo. Por ejemplo, cliente.dirección es igual a calle de las Habas número 14, cliente.ciudad, Market City. ¿Qué ha pasado? Ah, sí. Cliente.ciudad es igual a Market City. Cliente.facturación es igual a 23.000 euros.
o podemos poner una cadena de texto también, según lo que necesitemos. ¿Qué más? Podemos poner un booleano, cliente punto, no sé, facturas pendientes es igual a true. Le decimos que este cliente sí que tiene facturas pendientes. Y si os recordáis, también le podemos declarar empleados. Esto podría ser a lo mejor podría ser un array con el nombre de los empleados, o también podemos declarar un objeto dentro del mismo objeto, ¿no? Un objeto anidado. Por ejemplo, cliente empleados, pues podemos tener en finanzas, podemos tener a, no sé, José María Angulo, por ejemplo. En compras podemos tener a María Asap. En logística podemos tener a Ramón Oltra. Y el CTO, el jefe de informática, Carlos Urquijo. Entonces aquí le hemos metido falta las comillas. Aquí le hemos metido un objeto dentro del mismo objeto. Si ahora miramos si miramos la variable cliente y la expandimos, vamos a ver que tenemos un objeto que tiene las propiedades ciudad, dirección, facturación, facturas pendientes, nombre. Y en empleados, si lo desplegamos, vemos el objeto anidado en el objeto anterior, ¿no? Empleados, aquí un objeto con sus propiedades y sus valores. Como veis, siempre está la consola siempre ordena en orden alfabético las propiedades. Voy a darle un clear aquí para limpiar la consola y vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es añadir una función al objeto. Al objeto le podemos añadir otros objetos, propiedades y funciones. Y esta es la clave del DOM. Aquí es donde conectamos con el DOM. Entonces vamos a cliente. Esta vez le vamos a añadir una función reclamar a cliente y vamos a utilizar la notación de flecha, que a partir de el ES6 es lo que me gusta utilizar. Entonces la notación de flecha, ¿qué es lo que tiene que hacer esta función? Pues simplemente vamos a hacer un console log. Y aquí vamos a escribir un texto, así. Y dentro del texto, como si estuviéramos reclamando la factura a un cliente, ¿no? Una factura pendiente se la estamos reclamando. Entonces generamos una carta. Y voy a escribir esta carta así rápidamente. Y entonces insertaremos trozos del objeto, como el empleado al que va dirigido, la facturación, la dirección. Se la insertaremos como si fueran variables de string literal. Ahora lo vais a ver. Aquí utilizamos el string literal. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir en cada uno de estos campos? Pues en el campo a la atención del, vamos a dirigirnos al director de finanzas. Entonces, dentro del objeto cliente, vamos a acceder a empleados, que es el objeto anidado, y dentro de ese objeto vamos a acceder a finanzas. Bien, la cantidad pues será cliente.facturación, que era la propiedad adecuada a este caso. Y la dirección, pues el nombre, en este caso hipermarket, cliente.nombre, cliente.dirección, la calle de las Habas, y cliente.ciudad, hipermarket. Se llamaba Market City, ¿verdad? Bien. Pues aquí tenemos la función. Ahora ya hemos introducido la función, ya solo nos queda invocarla.
cliente.reclamar. Así es como la invocamos. Así es como invocamos una función dentro de un objeto. El objeto punto y la función. Y aquí lo tenemos, a la atención del señor José María Angulo, la presente carta es para recordarle que bla bla bla, 23.000 euros, etcétera. Todo perfecto. Os estaréis ahora preguntando, ¿para qué nos ha explicado este ejemplo de cliente con todos esos campos y tal? ¿Qué tiene que ver esto con el DOM? Pues tiene todo que ver. Ahora vamos a analizar el documento, vamos a inspeccionar el sitio web, por fin, que estábamos viendo, y vamos a ver cómo se estructura el documento, los elementos HTML y todo lo que hay dentro. Vamos a comenzar con la pantalla limpia. Aquí tenéis los elementos, aquí tenéis lo que es el proyecto, los elementos, aquí tenéis la estructura HTML, ¿no? Tenemos el container y luego tenemos el modal, que es esta parte de aquí. Bien. Entonces en la consola, vamos primero con document. Si hacemos document, ¿qué vamos a tener? Si escribimos document, vamos a tener la estructura HTML, el head y el body. Y si expandimos el body, tenemos toda la estructura HTML. Pero esto no tiene un comportamiento de objeto. Vamos a desplegarlo con dir document. Al entrar al dir document ya sí que tenemos un aspecto de objeto. Tenemos parejas de propiedades con sus valores. Aquí tenemos, por ejemplo, un HTML collection que tienen un comportamiento muy similar a los arrays. ¿Veis? Los corchetes. Aquí el array con todos los collection. Tenemos los children, que también son HTML collection. Tenemos los métodos, que son las funciones. ¿Veis? Aquí tenemos todos los eventos. Por ejemplo, onClick es uno de los más conocidos. Todo esto son funciones, como reclamar al cliente, que es la que hemos hecho nosotros en nuestro primer ejemplo. Pues todo esto son estas funciones. En este caso son eventos que podemos utilizar. Así que esto es el documento. Vamos a inspeccionarlo un poco más en profundidad. Vamos a escribir document. Dentro del documento vamos a acceder al body. Y dentro del body HTML, en la estructura HTML encontramos nodos y elementos. Elementos es una clase de nodos, o sea, hay muchos tipos de nodos y un tipo de nodo es los elementos. Entonces vamos a verlo en la pantalla. Si escribimos document.body.children, aquí vamos a ver una colección de 6 elementos. ¿Veis? El nav, el header, container, el modal y los 2 scripts. Estos 2 scripts uno es el que liga el HTML con el archivo de JavaScript y el otro es el del iServer. Estos son los elementos que contiene este sitio web. En cambio, los nodos que contienen estos elementos los podemos ver escribiendo la instrucción en la consola document.body.childNodes. Veis que aquí la lista ha pasado de ser de 6 a ser de 17. Y aquí tiene no solo los elementos, container, modal, sino que tiene un montón de nodos, nodo de texto, esto es un elemento, nodo de texto, elemento, aquí tenemos un nodo comentario, etc. Un total de 17. Estos van a ser más secundarios y nosotros nos vamos a centrar en los elementos, no tanto en los nodos. Los elementos van a ser más principales a nuestra explicación. Bien, vamos a hacer la pantalla, vamos a limpiar la pantalla. Ahora la pregunta es, ¿cómo accedemos a los diferentes elementos en el DOM? Pues tenemos 2 tipos de instrucciones. Una que ya habréis visto, la hemos visto en proyectos anteriores, document get element by ID. Y entonces utilizamos un ID que tengamos en el código. Por ejemplo, aquí en el modal, nosotros en name,
aquí tenemos un input y este input, si miramos en los elementos, modal content, modal form, div, input, id name. Pues vamos a acceder a este id desde la consola. Name. Y accedemos al input. Podemos acceder a, por ejemplo, todas las etiquetas de un tipo, por ejemplo, a todos los párrafos, a todos los inputs, a lo que sea, ¿no? Entonces, utilizamos document.getElements by tag_name. Y aquí podemos poner, por ejemplo, pes o inputs, ¿no? Y entonces accederíamos a todos los inputs del documento, ¿no? Claro, no es input, sino input. ¿Veis? Entonces aquí tenéis una colección de todos los inputs que tenemos en el documento. El name, mail, password, password 2. El botón es una etiqueta input que tiene la clase submit, etcétera, ¿no? O sea que aquí lo tenemos todo. Podemos acceder por clase. Por ejemplo, vamos a ver. En elementos, no sé, este botón, si inspeccionamos este botón, tenemos la clase signup. Así que podemos acceder a este botón mediante el id open con getElementById o mediante clase, mediante la instrucción document.getElements en plural by className. En plural porque recordemos que varios elementos pueden tener la misma clase mientras que los IDs son únicos. Aquí vamos a poner signup y accedemos a una colección que es como un array que tiene un solo elemento que es este signup, ¿no? El índice 0, length 1, que es este signup. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de métodos, o sea, de funciones dentro del objeto document, acordaros del ejemplo de cliente, ¿no? Document sería como cliente, punto, reclamar sería la función. Pues esta función es como esta función de aquí, funciona exactamente igual, ¿no? Y lo vamos a utilizar continuamente. GetElements by tag_name, GetElements by className. Y obtenemos el output en forma de HTML collection, que es como un array. Tenemos otro tipo de selectores que podemos utilizar, otro tipo de métodos que podemos utilizar con document, que son similares a los que ya hemos utilizado y comienzan por query. Query selector all. Y aquí podemos seleccionar todos los... no sé. Aquí podemos seleccionar todas las... Vamos a inspeccionar, a ver qué podemos seleccionar, así como ejemplo. Tenemos en el modal... En el content... Modal form... Estos divs. Veis aquí que todos tienen la misma clase, modal form input. Pues podemos seleccionar todas estas clases con query selector all. Modal form input. Modal form input. Entonces veis que hemos seleccionado con un selector de CSS que es el punto, mientras que aquí no utilizábamos los selectores. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos especificando que es por clase. En cambio, en el query no estamos seleccionando si es una clase, si es una etiqueta, si es un ID. Entonces tenemos que especificarlo dentro de los paréntesis. A ver, me sale una lista vacía. ¿Por qué? Me he equivocado. Modal form input. Modal form input. Me he equivocado al seleccionar. Form
Perfecto. Ahora nos aparece una lista de cuatro elementos. ¿Veis? Aquí tenemos los 4 elementos, desde el índice 0 hasta el 3. Pero fijaros que lo que está retornando Query Selector es una node list, mientras que lo que retornaba getElementsBy es una HTML collection. Son las dos muy parecidas, son arrays, son tipo arrays, pero tienen ciertas diferencias que vamos a ver, en un momentito. De momento, vamos a limpiar la consola. Yo os quiero enseñar un par más de selectores de métodos del tipo query. Uno es document.querySelector. El otro era querySelectorAll. Este es querySelector para uno. Y lo que selecciona es el primero que encuentre. Por ejemplo, la clase SignUp, que hemos visto que era el botón este de aquí, que tenía la clase SignUp. Y aquí selecciona el botón con la clase SignUp. En este caso, este querySelector funciona exactamente igual que getElementsByClassName cuando solo estamos seleccionando una clase. Pero si seleccionáramos varias clases, getElementsBy nos retornaría un HTML collection, mientras que querySelector nos retorna un nodelist. Vamos a ver con un ejemplo la diferencia entre HTML collection y nodelist. Supongamos que tenemos aquí, vamos a escribir en los elementos, vamos a ver, aquí en el texto, en el HTML, ahí donde comienza el body, esto lo borraremos luego, pero aquí vamos a escribir una lista. Vamos a utilizar nuestras habilidades de Emmet. El ID de esta lista va a ser list. Y dentro de list vamos a tener cuatro li con clase item. Ya está. Y aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Muy bien, tenemos este trozo de código aquí, que no tiene nada que ver con el resto, luego lo borraremos, pero nos va a servir para demostrar la diferencia entre HTML collection y nodelist. Bien, aquí tenemos nuestro, lo voy a zoomear. Aquí tenemos nuestro supercódigo 1, 2, 3, 4. Si nosotros creamos una variable, no sé, HTML call, que captura todos los elementos que tienen una clase, getElements by class name item. Bien, este HTML call es una colección de 4 ítems. Pim, 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 pim. Los 4 ítems que son estos de aquí. Muy bien. Si ahora declaro otra función que se llame nodelist, en referencia a nodelist, que lo que haga sea lo mismo, capturar estas clases, pero con querySelector, all, y calcula todas las clases item, y chequeamos nodely como ha quedado, nos devuelve un nodelist. ¿Veis? Nodely devuelve un nodelist y la variable HTML call un HTML collection. Hasta aquí bien. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser capturar el padre de estas listas, es decir, la UL con ID list, y lo vamos a capturar con getElementById list. Const list igual a document getElementsById list. Muy bien. Ahora tenemos capturado el padre de las listas.
Y a este padre le vamos a añadir otra lista mediante JavaScript. List.inner HTML. Le vamos a añadir con backticks. Pondremos 5. Le vamos a añadir esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si miramos list, tenemos una UD, una UL con 5 ítems y en la pantalla pues vemos que se ha actualizado. Bien, entonces vamos a inspeccionar ahora. Al añadirlo se ha actualizado, pero vamos a ver las constantes que habíamos definido antes. HTML call. Vemos que se ha actualizado. Ahora tiene 5 elementos en vez de 4. Pero ¿qué ha pasado con NodeLead? Pues que tiene 4. No se ha actualizado. Es decir, la lista es de 5 ítems, pero esta variable se ha actualizado. El HTML collection se ha actualizado a 5, mientras que NodeList no se ha actualizado. Mantiene los 4 del principio. Entonces, podéis utilizar getElementsBy o querySelector en función que queráis que la lista se actualice o que no se actualice. Por lo demás, son arrays y se comportan como arrays en su mayor parte. Pero NodeList, por ejemplo, admite iterar a través de los elementos con métodos como forEach, por ejemplo. Así que cada una tiene sus indicaciones y tenéis que decidir cuál utilizar en función de cuáles sean vuestros objetivos. Bueno, visto esto, vamos a ir a otro apartado que es modificar el DOM. O sea, modificar las características del DOM, ¿no? Por ejemplo, las clases, añadir clases a elementos, etc. Esto lo vamos a borrar porque esto ya está. Simplemente lo voy a comentar para que no... Con Alt mayúsculas A lo comento. Ya está. Ahora ya no aparece. ¿Veis? Ya no aparece. Perfecto. Modificar el DOM. Vamos a ver. Aquí en elementos tenemos la parte esta de modal container, modal content, modal form, div. Aquí. Vamos a obtener este name, este id name, y vamos a localizar cuál es su padre, su elemento padre. El elemento padre será este div de aquí. Y a este div vamos a añadirle una clase o dos clases, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a modificar el DOM. Lo vamos a modificar con un ejemplo claro que nos va a servir para avanzar en nuestro proyecto. Recordad que nuestro proyecto es que cuando le damos al sign up, aquí nos aparece el formulario y lo que nosotros vamos a hacer es añadir funcionalidad, añadir validación a este formulario. Es decir, si aquí nosotros escribimos algo, pues nos pondrá esto en verde. Mientras que si lo dejamos en blanco, pues todo este recuadro nos lo dejará en rojo y aquí aparecerá un pequeño mensaje diciendo tienes que rellenar el recuadro. Esto es nuestro objetivo. Así que vamos a ir al código, le tenemos que añadir un poco de HTML y luego le tenemos que añadir CSS y JavaScript. El HTML que tenemos que utilizar ahora mismo en form, modal form, tenemos que añadir un ID. El ID se lo añadimos por lo siguiente. Por convención, yo voy a utilizar los IDs para acceder a ellos mediante JavaScript. Mediante getElementById accederé a los IDs. Y las clases las voy a utilizar para el CSS. ¿Podría utilizar las clases con JavaScript? Sí. Pero de esta manera lo tengo más ordenado. Yo sé que las clases las utilizo para CSS y los IDs para JavaScript. Y eso es una convención que utilizo yo y utiliza más gente para no mezclar cosas. Así que utilizaremos mucho más getElementById que getElementByClassName.
Entonces aquí vamos a ponerle también modal form, el mismo ID. Los divs. Estos divs le vamos a añadir una clase también para hacerlo más funcional. Vamos a añadir una clase. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todos a la vez. Con Alt voy seleccionando todos los divs. Y ahora, a la vez, escribo class. Le vamos a llamar modal form div. Así. Bien. Entonces, el último HTML que me queda es añadir aquí. Nosotros cuando veamos el modal, aquí cuando tengamos un error, cuando le demos al botón y no hayamos rellenado el nombre o el email o lo que sea, aquí abajo nos va a aparecer un pequeño texto en rojo recordándonos que no lo hemos rellenado. Entonces este texto en rojo lo vamos a poner debajo del input, utilizando una etiqueta que se llama small. Small es como párrafo, pero, o sea, como la P de párrafo, como si hiciéramos P, pero con small el tamaño de la fuente por defecto pues va a ser más pequeño. Entonces es ideal para rápidamente tener texto pequeño como indicaciones. Small, y aquí vamos a poner message error, ¿no? Un error de mensaje que aparecerá, y entonces con CSS lo mantendremos oculto hasta que lo activemos, porque se active, porque al darle al botón pues resulte que veamos que el campo está vacío, ¿no? Entonces vamos a copiarlo en todos. Si venimos aquí, vemos que ahora aparece en pequeñito porque todavía no lo hemos ocultado con CSS. Así que ahora vamos al CSS y vamos a arreglar todo esto. Entonces vamos a ver. El CSS, vamos a tomar esta clase y vamos a posicionar la relativa. Y de esa manera el mensaje lo vamos a posicionar absoluto respecto de su contenedor. Esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a ver. Muy bien. Y ahora el small, la etiqueta small, todas las etiquetas small, vamos a poner de color rojo, posición absoluta. Entonces left, queremos que esté lo más a la izquierda posible y debajo del container, pero menos 15 píxeles. Y lo vamos a ocultar, porque queremos que en principio esté oculto y solo aparezca cuando tengamos un error. Visibility hidden. Muy bien, pues ahora no lo vemos. Si nosotros comentamos esta instrucción, visibility hidden, la comentamos, nos aparecerá aquí. Menos 15, esto es 0 y menos 15 es un poquito más abajo. A ver, lo voy a zoomear para que lo veáis. ¿Veis? El contenedor hasta aquí es 0 y esto es menos 15. Y left 0 lo más a la izquierda posible. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues lo que queremos es que cuando a este div le añadamos la clase error, aquí, ¿veis? Añadimos la clase error, pero esto lo haremos con JavaScript, no manualmente. Cuando tenga la clase error, pues este div queremos que el small sea visible. Visible. A ver. Uy, aquí se ve error en todos. A ver. Ah, bueno, claro, porque tengo esto comentado. Lo descomento y ahora en su estado normal aparecerá el mensaje oculto y cuando tengamos la clase error, pues entonces será visible.
Vamos a ver. ¿Veis? Ahora perfecto. Aparece error en el primero y no en los demás. ¿Por qué? Porque aquí hemos añadido manualmente en HTML la clase error. Si quitamos la clase error en nombre y se le ponemos, por ejemplo, al email, entonces nos aparecerá error debajo de email. O sea que todo está funcionando bien y ahora solo nos falta ponerle error con JavaScript y no manualmente cuando sea oportuno. Por otra parte, también quiero ponerle darle una clase de OK o de bien en el momento en que nosotros rellenemos los campos bien. Entonces, vamos a añadirle otra clase a modal form div .ok. Entonces, el input, cuando esté OK, quiero que el input cambie el borde a un verde. De manera que cuando rellenemos todo que esté bien, pues este borde aparezca en verde. Y también, ya que estamos, vamos a incluir que cuando tengamos en la clase error, el borde se vuelva rojo. Entonces, en todos los sitios donde tengamos la clase error, accederemos al input y es el input al que le pondremos el borde directamente red. Perfecto. Así que con estas clases, si nosotros en el HTML, por ejemplo, a este div le ponemos OK y a este div le ponemos error. Para ver los dos casos, sign up, nos aparecerá el nombre OK en verde y sin ningún mensaje, y en rojo nos aparecerá email con un mensaje de error. Perfecto. O sea, ahora el HTML, el CSS están funcionando y lo que nos falta es el JavaScript. Finalmente, para acabarlo de mejorar, voy a añadirle otra, porque veo que aquí hay como un reborde, ¿veis? El reborde negro, y este reborde lo voy a quitar. Lo voy a quitar en CSS. Voy a acceder a modal form, aquí mismo. Modal form input. El focus, cuando estemos clicando en los inputs, en cualquiera de los inputs, cuando estemos clicando, vamos a darle a un outline 0. Y esto nos quitará el reborde. Nos quitará este reborde aquí, ¿veis? Ya no aparece el reborde. Perfecto, pues ya tenemos el CSS, el HTML listos y vamos a añadir el JavaScript modificando los elementos del DOM.